quien es el director, ¿no?, de Pacificadores, explicando el material de grupos pequeños. Entonces, te animo durante 8 semanas a también asistir a un grupo pequeño. También otros que no están en un grupo pequeño también pueden abrir un grupo pequeño, aunque sea por 8 semanas, ¿sí? Y juntarse ahí entre 2, 3, 4 personas, compartir el video, compartir las lecciones y debatir, porque de eso da para hacer preguntas y para llenar y para contestar, ¿sí? Así que estoy animado y pensando de que Dios va a hacer una gran obra con nosotros. Vamos a comenzar entonces en esta mañana con nuestro tema de introducción para esta campaña Pacificadores. Les consulto, ¿todos tienen el bosquejo? Si alguno no recibió, le pido si pueda levantar su mano, que ahí amablemente Ismael le va a estar acercando, ¿sí? Entonces, no sé si podemos ayudarle, alguno de los muchachos. Pacificadores. Dice Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos. 3 veces feliz, la palabra bienaventurado, ¿no? Significa una persona muy feliz. Dice, Jesús dijo que va a ser muy feliz la persona que es un pacificador. También dice Romanos, capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Qué desafío, ¿no? La Biblia también nos anima a realmente estar en paz, ¿sí? Con todas las personas, ¿sí? En lo que depende de nosotros. Y es un desafío. ¿Qué vamos a aprender estas 8 semanas? Vamos a aprender cuándo corresponde pasar por alto una ofensa. ¿Hay que pasarla por alto? ¿En qué momento? ¿Qué tipo de ofensa? Cómo modificar actitudes y hábitos que conducen al conflicto. Importante. Cómo confesar ofensas sincera y eficazmente. No como el hombre que decía, bueno, lo siento, mi amor, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo afirmar mis derechos? ¡Wow! ¿A dónde quedan mis derechos? ¿Tengo que dejar que me los pisoteen a todos? Y dejar, bueno, no, mis derechos no valen. Pero ¿cuándo valen? ¿En qué momento? Qué pregunta, ¿no? Para contestar. ¿Cómo perdonar a otros y lograr una auténtica reconciliación? Te perdono, pero no vuelvas a cruzar por mi camino, porque está todo mal. ¿Sí? Wow, acá, ¿cómo negociar acuerdos justos y razonables en medio del conflicto? Ustedes piensen que los conflictos pueden ser de toda clase, conflictos en la casa, con la esposa, con los hijos, en el colegio, litigios comerciales, un montón de cosas. ¿Cómo negociar acuerdos justos y razonables? ¿Cómo usar el conflicto como una oportunidad para demostrar el amor y el poder de Jesús? ¿Cómo hacerlo? ¿Se puede? No se puede. Si cuando esta persona viene y me provoca, saca lo peor de mí, ¿cómo voy a glorificar a Dios ahí? Si Él es el que aprieta el botón y me hace calentar. La culpa la tiene Él. La calentura no está dentro mío. Esta persona me la saca. ¿Será así? ¿Cómo tratar con personas que se rehúsan a ser razonables? Que no entienden y no se entiende y no se entiende. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cuándo pedir a la iglesia que intervenga en un conflicto? ¿Cuándo? No me miró aquella persona, entonces tengo que hacer que la iglesia venga. ¿En qué momento? ¿Puede la iglesia ayudarme en algo? Bueno, vamos a aprenderlo.
¿Cuándo corresponde que un cristiano acuda a los tribunales? ¿Es correcto que el cristiano vaya a los tribunales? ¿Cuándo? Bueno, vamos a aprender entonces. Por ahora nadie se consigue un abogado, ¿sí? Espere que vamos a aprender a ver cómo tenemos que hacer como hijos de Dios. El tema de hoy, comprendiendo los conflictos. Comprendiendo los conflictos. En primer lugar, podemos pensar qué significa la palabra conflicto. Y ahí tenés en tu bosquejo, ¿sí? Y podemos decir que un conflicto ocurre cuando dos o más personas tienen una diferencia de opiniones o propósitos que frustran los deseos o metas de alguno de ellos. Así podemos definir la palabra conflictos. Es interesante que uno dice, bueno, el conflicto es algo que a un cristiano no le puede pasar. ¿Cómo un cristiano va a tener un problema? ¿Cómo esta persona que tiene tantos años de cristiano puede tener un conflicto? Pero fíjense algo interesante, que hubo un conflicto muy grande entre Pablo y Bernabé, que eran dos amigos, eran hombres muy espirituales y tuvieron un gran conflicto. Fíjense lo que dice, Hechos capítulo 15, dice, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. ¿Cómo puede ser? Dos personas espirituales que conocen al Señor, que son maduras, que sirven, que Dios los utiliza grandemente. ¿Cómo que van a tener un conflicto? ¿Y cómo puede ser que no lo hayan podido resolver? ¿O está bien cómo lo resolvieron? Bueno, dice que Bernabé se llevó a Marcos, esa era la causa del conflicto, y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió. Pero qué bárbaro, ¿no? Que dos hombres que son realmente de mucho ejemplo. Nosotros tenemos a Pablo y leemos sus escritos, ¿no? Que son inspirados por Dios, y fue también un hombre que tuvo conflictos, y un gran conflicto serio con un compañero de servicio. Saben que todos tenemos conflictos y tiene que ver con todos. Estaba recordando una de las primeras veces que tuve conflictos con mi esposa. Estábamos ahí de novios, ¿sí? Y me acuerdo que era una situación donde nosotros teníamos en casa una verdulería. Y justo en ese tiempo mis padres no estaban y estaba Natalia sola. Y yo creo que tenía que viajar por un tema de clubes bíblicos. Entonces le pedí a Emilce si le podía ir, como estaba Natalia sola, si le podía ir a ayudar a Natalia. Entonces, bueno, ella me dice, sí, claro que sí, ¿cómo que no? Entonces ella me dice, bueno, lo voy a hacer, sí, con gusto. Bueno, yo le digo, te vamos a pagar por eso. Y ella me dice, no, ¿cómo me vas a pagar? No, yo lo hago. No, como diciendo, lo hago de onda. No quiero que me paguen. No, si vos vas, corresponde que se te pague. Y recuerdo esa conversación que la tuvimos en la escalera. Me he quedado desubicado, para tener ese conflicto en la escalera de la casa de mi suegro, ¿sí? Ellos tenían todo ahí, las piezas las tenían en la parte de arriba, en el primer piso, ¿no? Y en un lugar de tránsito, nosotros empezamos a hablar eso, ¿no? A hablar si ella iba a ir a ayudar, pero yo le decía, te tenemos que pagar, porque eso corresponde. Y ella me decía, no, porque yo no quiero que me pague, yo lo quiero hacer como un favor y algo sin que me paguen. Bueno, yo creo, les digo sinceramente, habremos estado, 45 minutos hablando. Ya eran como las 12 de la noche, estaban todos dormidos. Mi suegro, por lo menos 2 o 3 veces bajó en pijama, bajaba y subía. Ahí nosotros estábamos en el medio de la escalera, ¿no? Desubicado. ¿Cómo me voy a ir ahí? Estoy ahí siendo novio de su hija y me voy a ir a discutir sobre eso. Paréntesis. Me pasa a mí, ¿no? Que en la escalera, algún yerno o la nuera que está discutiendo con mi hijo, pero lo saco a patadas, ya anda a discutir en la calle, no acá. Pero bueno, así era mi suegro, un pacificador, ¿no? Entonces, qué bueno que no me saco a la calle. Pero ahí estábamos por una pavada, por una diferencia que sí, que te vamos a pagar. Y ella decía, no quiero que me paguen. Y bueno, así fue. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó? No pagamos. Todavía le debemos. Natalia después pagarle a Emilce. Se quedó con el... Natalia se quedó con eso, me parece. Bueno, seguimos.
Entonces, ¿nos debe sorprender el conflicto? ¡Wow! ¿Cómo puede ser que esa persona tenga conflicto? En un mundo compuesto por personas imperfectas, el conflicto es inevitable y debería ser esperado, ¿sí? Entonces, no tenemos que sorprendernos, ¿sí? No tenemos que un conflicto. Seguimos. Fíjate el versículo, dice, así está escrito, no hay justo, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Todos somos imperfectos, tenemos nuestros rayes y tenemos ese desafío de darle lugar continuamente a Dios en nuestra vida, ¿sí? Pero los conflictos vienen. El conflicto entonces, ¿es bueno o es malo? En primer lugar, podés anotar ahí, que está incompleto, el conflicto no es necesariamente malo. La Biblia nos enseña que algunas diferencias son naturales y beneficiosas. ¿Sí? Podés anotar ahí. Fíjate lo que dice Romanos 15:7, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Qué desafío, ¿no? Aceptarnos unos a otros. ¿Pero cómo? Como Cristo nos aceptó a cada uno, ¡qué bárbaro! ¿Podemos hacerlo así? Ese es nuestro desafío, poder aceptar a cada persona como Cristo también le acepta. Para pensar entonces, Dios no nos ha creado como individuos únicos, nos ha creado como individuos únicos. Somos distintos, tenemos diferentes formas de ver las cosas, nos gustan cosas distintas, muchas veces tenemos diferentes propósitos. Bueno, tenemos que entender eso es así. B, los desacuerdos pueden estimular un diálogo productivo, alentar la creatividad, promover cambios útiles y en general hacer la vida más interesante. Entonces, qué bueno que podamos, en medio del conflicto, poder pensar que no siempre es malo el conflicto, ¿sí? A veces, a través del conflicto, podemos proyectar nuevas cosas y nos pueden surgir nuevas ideas, ¿sí? Entonces, es bueno que lo pensemos. Punto C, debemos buscar la unidad, pero no debemos exigir la uniformidad, ¿sí? Debemos buscar nuestra unidad en la iglesia, en la familia, pero no todos, esperar que todos seamos iguales. Los hijos son distintos, no podemos esperar que ellos sean todos iguales, ¿sí? Ni tampoco en la iglesia, ni tampoco en la familia, porque no es así. Entonces, busquemos la unidad, pero no debemos exigir la uniformidad. D, en vez de evitar los conflictos, la tendencia que uno tiene es evitar, no, yo no quiero tener un conflicto, o exigir que los demás siempre estén de acuerdo con nosotros, debemos valorar, ¿qué desafío esto? Valorar la diversidad de la creación de Dios y aceptar a las personas que simplemente ven las cosas de formas diferentes a las nuestras y trabajar con ellas, ¿no? Qué gran desafío es eso, ¿no? Pero me gusta mucho eso, poder ver, ¿no?, la diversidad de la creación de Dios. Qué bárbaro, ¿no? Dios nos hizo distintos, ¿sí? Y ese es el gran desafío para crecer. Entonces, ¿el conflicto es bueno o malo? Decíamos, no necesariamente es malo. Muchas veces uno trae conversaciones productivas y lecciones, y grandes lecciones uno obtiene a través del conflicto. En segundo lugar, sin embargo, no es decir que todo conflicto es neutro y beneficioso. La Biblia enseña que muchos desacuerdos vienen directamente de motivos y comportamientos pecaminosos. Y ahí tenemos el texto de Santiago que dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Y ahí sigue el versículo de Santiago. Punto 3. Entonces, ¿es bueno o malo el conflicto? Es importante entender que la Biblia nos enseña que no debemos tener la perspectiva de que el conflicto es un inconveniente, ni una ocasión para ganancias personales, una ganancia personal. Decir, bueno, ahora voy a sacar para mí una oportunidad, ¿no?
ni tampoco tener que pensar, uy, otra vez un inconveniente, otra vez un conflicto. Tenemos que verlo como una oportunidad, ¿sí? Sino que es una oportunidad de demostrar la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas, ¿no? Es una gran oportunidad, ¿no? De realmente poder aplicar todo lo que hemos aprendido y todo lo que sabemos, ¿sí? Y seguramente en algunos casos Dios nos va a llevar a conflictos para ver realmente si es real lo que está pasando en nuestra vida, ¿no? Para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. En conclusión, dice 1 Corintios, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, ¿eh? Todo, aún los conflictos, para la gloria de Dios. No podemos dejar esto, no, los conflictos los voy a manejar yo, mi calentura la manejo yo. No puedo, es algo así. El Espíritu Santo no, sino yo. No, mi amigo, también los conflictos es una oportunidad para dar gloria al nombre de Dios, ¿sí? Entonces no escapemos, sino enfrentemos y resolvámoslo como Dios quiere. ¿Cuáles son las causas de los conflictos? Bueno, a veces son los malentendidos, producto de la mala comunicación. ¿Y cuántas veces no nos pasa que tenemos ese problema de que yo te dije que no me dijiste, que el otro me dijo, pero yo lo que le entendí, pero no, lo que le entendí es lo que el otro me dijo y eso es una cosa tremenda, ¿no? Que surgen cantidad de conflictos, ¿no? Me pasó una vez que otro conflicto con mi esposa, ahí ya éramos esposos, que invité una familia a comer a casa, ¿sí? Una noche, ¿sí? Y para poder ayudarlo en su vida cristiana, pero me olvidé de dos cosas. Me olvidé de avisarle a Milce que venían a comer. Y después también me olvidé de otra cosa. Me olvidé que venían a comer. Y me fui a jugar al tenis. Así que en un momento Milce recibió un matrimonio que venía a cenar y yo no estaba ahí. No solo que no le había avisado, sino que tampoco estaba ahí con ella. Imagínense qué pudo haber pasado después. No sé cómo todavía estoy con vida. Es una cosa, qué bárbaro, ¿no? Pero cuántos conflictos, qué bárbaro. ¿A ustedes les pasa? No. Solo nos pasa. En realidad esto lo preparé para los dos. Solo ustedes escuchen nada más. Diferencias en valores, metas, prioridades, expectativas, intereses u opiniones. Nos pasaba muchas veces que cuando venía del trabajo, Emilce después de un día agitado con los chicos, de retarlos, porque ahora cuando venga tu papá, van a ver lo que les va a hacer, porque ustedes se comportan así, y papá. Y por ahí yo llegaba, ¿no? Del trabajo, fue un día arduo, y ¿qué es lo que quería? Era abrazarlo, hola mis chiquitos, ¿cómo les va? Y una vena Emilce que me quería matar, ¿no? Otra vez me acordaba hoy, otro conflicto grande que tuve, que fue una pelea que tuvimos ahí, porque se quería comprar un CD de Ray Conniff, ¿no? Y yo, una música instrumental, y yo ahí éramos recién casados, y decía, no, esas músicas es del mundo. Y no, eso, pero si es un instrumental no canta, no, eso es mundano, no, eso no. Y ahí estuvimos discutiendo, en nuestra luna de miel fue, discutiendo tremendamente, porque ella se quería comprar un CD. Nada, estaba re loco. Sinceramente. Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, ahí están las diferencias, pero a usted no le pasa, eso es lo importante, menos mal. Valores, metas, prioridades, expectativas. ¿Qué otra cosa más? Competitividad por recursos limitados, con tiempo, dinero. Surge mucho en el trabajo, ¿no? Que a veces uno ve oportunidades y no quiere que otros las tomen y trata de pelear por eso. Qué tremendo, ¿no? También recuerdo cuando también en un viaje que hicimos a Brasil, después que estábamos trabajando como misioneros y habíamos ahorrado ahí unos dinero, convenía mucho ir a Brasil, fue en el año 93, nos casamos en el 92, y bueno, ahí teníamos el dinero, ahí justo teníamos, ¿no? Para los días, ¿no? Alquilamos un departamento, y entonces
A Emilce que le gusta mucho comprar así cositas y chucherías ahí, que esto, que aquello. Y yo digo, no podemos, porque a veces si llegamos a los 14 días. Entonces, pero no, nada me puedo comprar. No. Entonces, pero el día que volvimos, estábamos en la terminal de ómnibus para tomar a las 6 de la mañana el micro, y yo vi que nos sobraba unos reales. Entonces le digo, bueno, Emilce, ahora si querés andar, gastá los reales. Entonces ella tomó, ahora que está todo cerrado, ¿me lo das? También hay un gran conflicto, tremendo, ¿no? Tremendo. Cuando los recursos, un gran conflicto. Nos tocó otro tiempo también donde yo trabajaba en clubes bíblicos y no tenía un ingreso fijo, y el único ingreso que teníamos era del trabajo de Emilce, ¿no? Como maestra. Entonces, bueno, habíamos quedado, yo le dije, bueno, mirá, lo voy a administrar yo, así que vos cada vez que cobrás, dame el dinero. Así, era cada vez que cobraba era un conflicto. Hasta sacárselo, era tremendo. Tenía que tener paciencia. Pero pobrecita, todo lo que le hice, la verdad que... Pero bueno, así Dios me usó para formar la mujer que hay, ¿no? Las 4 columnas que vamos a ver durante estas 8 semanas. La primera, glorifica a Dios. Dice Colosenses, y todo lo que hagan de palabras o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Un gran desafío, agradar a Dios, aún en el conflicto. Y ahí la pregunta es, ¿cómo puedo agradar y honrar a Dios en esta situación? La segunda columna, sacá la viga de tu propio ojo. Y eso es lo que dice Mateo. Jesús dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. La pregunta aquí es, ¿cómo he contribuido a este conflicto? ¿Y qué necesito hacer para resolverlo? Tercer lugar, restaura gentilmente. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Santiago dice eso. La pregunta aquí es, ¿cómo puedo servir a otros amorosamente, ayudándolos a asumir su responsabilidad por su contribución a este conflicto? La columna número 3. Y la 4 es, ve y reconcíliate. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La 4ª columna de nuestro material. La pregunta es, ¿cómo puedo demostrar perdón y facilitar una solución razonable a este conflicto? Rápidamente, para ir terminando, vamos a ver esto. ¿Cómo puedo agradar entonces y honrarle a Dios en esta situación? Tenemos que entender esto, que el conflicto siempre brinda una oportunidad para glorificar a Dios. Siempre es una oportunidad para dar honra al nombre de Dios y para poder bajar de la teoría a la práctica lo que sé de Dios y lo que Él me pide. Un gran desafío para dar gloria a Dios, para honrar a Dios en esta situación. Entonces, ¿cómo puedo? En primer lugar, confía en Dios. Dice el versículo en Proverbios, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Así le voy a contestar, le voy a decir, y cuando me mire así le voy a decir otra cosa, y después le voy a decir lo otro, y cuando tengo este argumento y después le voy a contestar de otra manera. ¿No? Nuestra sabiduría. Confía en el Señor, reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas, tus caminos. Algunos consejos: no confíes en tus propias ideas y capacidades al responder a las personas que se te oponen.
Otro consejo, pedile a Dios que te dé de su gracia para depender de Él en este conflicto. Otra vez, qué difícil. Bueno, tenemos que depender del Señor, confiar en Él. Cree que Dios, que Él está usando las presiones del conflicto para ayudarte a crecer. Y entonces, ¿qué hago? ¿Me rebelo contra Dios? No, cooperá con Él. Porque Él quiere enseñarnos cosas para nuestra vida, ¿sí? Siempre es como un camino de dos vías. Lo que nosotros queremos y acá viene lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Dios quiere que crezcamos, que aprendamos, ¿sí? Que seamos cristianos reales, ¿sí? No teóricos, sino reales, ¿sí? Y siempre Dios va a buscar eso en nosotros. Depende de la seguridad que Dios te da, de que siempre te guarda, y deja de temer lo que otros podrían hacerte, ¿sí? Este es un gran desafío, ¿sí? Un gran desafío. Sabé que Dios disfruta de exhibir su poder en tu vida e intentá hacer las cosas que nunca podrías lograr con tu propia fuerza, como perdonar a alguien que te ha herido profundamente. ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida y nosotros decimos, esto yo no lo puedo hacer. No es algo que no puedo. Pero qué bueno es confiar en Dios y que Dios actúe en nosotros, porque la gloria va a ser para Dios, ¿no? Porque vos decís, no, yo esto no lo pude hacer, mirá, tuve este conflicto, pero no lo puedo resolver yo. Y después Dios te da la fuerza y se resuelve, y podemos dar gloria a Dios porque de Él vino la solución. ¿Qué otra forma? Bueno, ¿cómo puedo agradar y honrarle a Dios en el conflicto? Confía en Dios. En segundo lugar, obedece a Dios. Dice Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Sí? También obedecer a Dios, un gran desafío. En tercer lugar, imita a Dios. Dice el texto, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Imitar a Dios. Eso es lo que la palabra nos pide, ¿no? Que no seamos vengativos, guerreros, buscapleitos, sino pacificadores, imitando al Señor. En cuarto lugar, reconoce a Dios, ¿sí? Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús, ¿sí? Dar gracias, reconocer a Dios. Y si hubo una obra y si pudiste resolver un conflicto, públicamente tenés que decir a la gente, yo tenía este problema y Dios me ayudó en este problema. Y la gloria es para Dios, ¿sí? Es otra forma de honrarle en medio de la situación difícil, del conflicto. Bien, para terminar en esta mañana, el conflicto mostrará lo que realmente pensás de Dios. ¿Saben? Son esas evaluaciones prácticas, ¿no? Que Dios como nuestro papá nos toma, ¿no? Para que realmente nos podamos dar cuenta, ¿sí? Si lo que está pasando en nuestra vida, ¿sí?